Bueno, vamos a meternos en un tema ríspido, un tema que hace mucho se está discutiendo, es la cuestión, la problemática de las retenciones al campo. ¿Corresponde una retención de 33% como es la que se volvió a instaurar a partir de comienzos de este mes? ¿Corresponden las retenciones si nos vamos más al fondo de la cuestión? ¿Es lógico pagar un porcentaje tan alto de la rentabilidad al Estado? Bueno, todo esto está en cuestión, está siendo muy criticado, por supuesto, por el campo, analizado por el gobierno, se buscan situaciones intermedias, pero lo cierto es que el campo, la fábrica de la riqueza argentina, por lo menos por ahora tiene ese rol preponderante. Vamos a ver qué va a pasar con Vaca Muerta y con la minería, que también genera mucha expectativa, pero por ahora el campo es el gran generador de riqueza y el gran generador de dólares y reservas. Vamos a ver qué opina al respecto un analista agropecuario, y me refiero al tema de la suba de retenciones, la vuelta a los valores originales que empezó a regir a partir del 1 de este mes. Está con nosotros Javier Preciado Patiño, analista agropecuario. Buenas noches, Javier, un gusto saludarte. Soy Laura Sverdlik. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Laura? Bueno, buenas noches. Un saludo grande para toda tu audiencia y es tal cual vos lo dijiste, Laura. Hoy todavía el sector agropecuario y principalmente el sector agrícola es el principal generador de dólares para la Argentina, dólares legítimos, ¿no? Para tener una idea, aproximadamente el 60% de todo lo que es exportación de bienes de la Argentina corresponden a productos agropecuarios, que va desde el trigo, el maíz, a la carne vacuna, a la carne de pollo, leche, etcétera. Pero, claro, el gran complejo exportador, el que aporta unos 20.000 millones de dólares todos los años, es la soja, y por eso cada vez que un gobierno está corto de dólares, busca algún mecanismo para que el productor venda lo más rápido posible la soja y esos dólares ingresen, digamos, a la economía argentina, ¿no? Claro, me quedé, esa es la situación. Me quedé en mente con unas declaraciones que hizo el titular de Carvap diciendo que las retenciones son un robo. ¿Son un robo? Bueno, mira, desde que la Argentina, y yo diría casi desde la época del virreinato de Río de la Plata, una de las formas más fáciles de recaudar fue la aduana, ¿no? Esto es algo histórico de nuestro país, y la guerra que hubo entre Buenos Aires y la Confederación tuvo que ver con que si había una aduana única en Buenos Aires o si había otra aduana en Santa Fe, ¿no? Esto es histórico, porque lo más fácil que vos se te ocurre decir, bueno, ¿cómo puedo recaudar? Bueno, fenómeno. Los espero en el puerto, cuando vas a cargar la mercadería, ahí te retengo un porcentaje del precio y yo me aseguro la recaudación. O sea, esto nos acompaña desde tiempos inmemoriales, sí. No, por eso. Entonces, ¿es un robo? Es difícil decirlo, porque vos imaginate que cada vez que vamos a comprar cualquier alimento, todos los ciudadanos pagamos el 21% de ese valor como un impuesto también, ¿entendés? Y estamos hablando de cosas que necesitamos para vivir, o cuando pagamos los servicios, pagamos ese IVA, que es una barbaridad de plata. Entonces, ahí tendríamos que ya entrar en una cuestión más compleja, que es el de la reforma impositiva, ¿sí? Sí. Históricamente siempre fue muy difícil cobrarle ganancias al campo, vamos a ser sinceros, ¿no? Porque es difícil de controlar, son superficies grandes, hay muchas formas de eludir los impuestos. Entonces los gobiernos siempre han dicho, bueno, mira, ¿sabés qué? Cuando vas a exportar, yo de ahí me quedo con una porción de plata y listo, ¿no? Eso, lamentablemente, Laura, esa es nuestra historia, no la podemos desconocer, ¿sí? Ahora, ¿cómo hacen otros países para controlar esto? Porque los países vecinos no tienen retenciones al campo, Uruguay, Brasil, Paraguay.
y Argentina queda en una situación de desventaja respecto de sus exportaciones con estos competidores. Bueno, a ver, por ejemplo, en el caso de Estados Unidos, el gobierno les da subsidios. Por mejor ejemplo de esto es el caso de la pelea de Trump con China, que le genera una pérdida económica a los productores. La administración federal dice: no te hagas ningún problema, acá tenés la plata de lo que te faltó, chau, cerraron. Bueno, pero son los que tienen la máquina de imprimir los dólares, ¿no? Claro. En el caso de Brasil, no tenés las retenciones, tenés una cantidad de impuestos estaduales. No sé si son lo mismo o no que las retenciones, pero lo concreto es que hoy, en esta campaña, el productor brasileño se queja de que le han subido mucho los costos de producción, los precios de los commodities son más bien bajos o no son lo suficientemente buenos, y están afrontando una situación de quebranto, ¿no? O sea, seguramente en muchos casos van a perder plata, a menos que saquen un super rendimiento, en condiciones, digamos, impositivas muy distintas a la Argentina. Y acá estamos más o menos en lo mismo, ¿no? El gasoil le aumentó el productor mucho más, muy por encima de la inflación, la energía lo mismo, los salarios, algunos servicios también. Entonces, está en una situación complicada. ¿Qué es lo único que tenés a favor? Que muchos de los costos son en valor soja. Si vos alquilás un campo y le pagás quintales de soja, no importa qué retención le apliques, no importa cuánto vale, el dueño se te lleva, no sé, 14 o 15 o 18 quintales de soja. ¿Entendés? Entonces hay parte de todos esos costos que van, digamos, pegados a las retenciones. Esto, digamos, para ser lo más sincero y realista posible. Por supuesto que el productor agropecuario va a reclamar lo que reclamaría cualquier empresario, cualquier actividad económica. En su momento fue si había alguna limitación a la exportación, después fue la brecha cambiaria, ahora son las retenciones. Pero, Laura, considera una cosa. En los años 90, sin retenciones, solamente había 3 puntos para la soja. Sin retenciones estaban todos los productores fundidos, con los campos hipotecados. Y después, entre 2003 y 2011, yo te podría asegurar que nunca el sector agropecuario, el agrícola, ganó tanto dinero como en esa época con retenciones. Entonces, la pregunta ¿es la retención el factor que hace que ganes o que pierdas plata? ¿O es, digamos, las condiciones macroeconómicas? Por ejemplo, un dólar planchado, no artificialmente planchado, no es que el dólar está operando libremente y el mercado le fija el valor, no. Vos tenés un dólar planchado, que hace que no te rinda cuando vos vendés el grano, y que contra una Argentina muy cara en dólares terminas perdiendo plata. Entonces, eso es lo que habría que charlar sinceramente, ¿no?, con el sector productivo. ¿Son las retenciones o es la política cambiaria? Para ser sincero, ¿no? Claro, ahora pareciera ser que todos los cañones están enfocados en las retenciones porque quizás es donde pueden influir, porque bueno, ya se subieron las retenciones de soja, maíz, sorgo y girasol, que son el grueso de las exportaciones, el 93% de las exportaciones agrícolas. Se mantuvo trigo y cebada, que son apenas el 7%. O sea, como que se dejó ese anzuelo de trigo y cebada para ir por más con las otras. Pero el gobierno con esto, en esa necesidad que tenía por que le entren rápido los dólares, tomó un riesgo muy importante, que es el siguiente, ¿no? Vos tenías hasta el 26 de enero el 23% para la soja y el 12% para el resto, ¿no? Y el 7% para el girasol. Si vos decís, mirá, por los próximos 4 meses, febrero, marzo, abril, mayo y junio, ¿no? Serían, o sea, 5 meses, yo te voy a bajar las retenciones tanto por ciento. En ese momento vos decís,
buenísimo, qué bueno, che, lo que valía la soja 2.90 ahora vale 3.20, genial, buenísimo. Pero claro, vos tenés que saber, siendo gobierno, que cuando quites ese beneficio, se te van a venir todos al humo. Porque es así, porque nadie quiere perder un beneficio. Y Claro. si bien todos sabían que era transitorio, que era temporario, que no iba a durar para siempre, en el fondo todo el mundo, y yo también decía, bueno, el gobierno lo va a tener que mantener porque se va a tener un bolonqui atómico si la vuelve a subir. Bueno, las han vuelto a subir y todo el mundo que tuvo un beneficio que en su momento no lo tenía, ahora está de jeta contra el gobierno acusándolo de casi de ser kirchneristas. ¿Entendés? Ese es el problema de cuando vos das un beneficio por una cantidad de Claro, tiempo. no habría que... entonces esto, nosotros no estamos hablando de una política agropecuaria, sino que estuvimos hablando todo el tiempo de un parche. Absolutamente, yo te diría que estamos hablando de ni siquiera de economía, de política, porque Laura, cuál es la realidad de todo esto? Hay elecciones ahora en octubre. Sí, El gobierno necesita mostrar que está fuerte políticamente, que tiene los votos para el inversor externo, para que el inversor externo diga, che, bueno, este proyecto libertario de mi ley tiene cuerda para rato, ¿no? Entonces traigo la plata. Bueno, ok, fenómeno. Para eso, ¿qué necesita el gobierno? Mantener la inflación a raya. Y están convencidos que mantener la inflación a raya depende de que no se escape el dólar, entre otras cosas. Entonces necesitas los dólares para que no se te escape y no presiones sobre la inflación. ¿Y claro, quién te trae los dólares? el El campo. Bueno, campo. entonces te hago este hot sale de 5 meses y me aseguro los dólares. Ahora, si vos me preguntabas la semana pasada, y yo lo dije, digo, yo le diría a Caputo que lo sostenga 3 meses más porque se van a comer crudo los muchachos estos. No, No le pone, y falta mucho para las elecciones, son en octubre. falta mucho y tenés 2 meses muy complicados en donde en principio, el productor, ¿qué va a decir? Che, este sistema, esta política cambiaria no aguanta más, los dólares se van a una velocidad más rápida a la que entran. Algo tienen que hacer. ¿Cuándo van a hacer algo? Y seguramente después de las elecciones. Bueno, ¿sabe qué? Espero hasta después y ahí tomo una decisión de qué hago, si vendo o si no vendo. Eso es la base de lo que puede pasar. La Bien, otra que puede pasar es que, bueno, qué sé yo, ponerle mejor el precio internacional de la soja, el dólar que está en 1.200 se vaya a 1.300 y entonces de alguna manera se compense la suba de retenciones con un tipo de cambio más alto. Esa es la única esperanza que hoy podría tener el gobierno, pero que ya hoy tenés a la mesa de enlace, a dirigentes ruralistas, a tipos que incluso han sido parte del gobierno en la primera etapa para el sector agro, diciendo de todo contra el gobierno. Entonces, viste, vos das un beneficio, vos lo quitás, te compraste un problema. y sí, tal cual, bueno, como fueron los planes sociales o tantas otras cosas. Bueno, Claro. Javier, mil gracias por tu explicación súper clara, el análisis que nos has compartido. Perdón, acabo de abrir el valor del dólar, el blue 12.45, ayer 12.30. Entonces, quizás la respuesta al campo venga por esta dirección que vos acabas de mencionar. Y es una posibilidad, es una posibilidad. Vamos a ver cómo lo maneja el gobierno, porque vos imaginate que ahora de acá a octubre vas a tener que lidiar con un dólar que se aprecia. Sí, 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 el oficial 1255. Claro, por Así eso. que, Entonces van a decir, bueno, yo, qué sé yo, el aceite lo tengo que aumentar porque aumentó el dólar, la carne la tengo que aumentar porque aumentó el dólar, la leche aumenta porque aumentó el dólar y vos tenés otro, un problema. La frazada es corta, ¿viste? La frazada es corta, Laura. muchas gracias por haber charlado con nosotros, muy interesante tus puntos de vista. Hasta Bueno, la muchas gracias a vos, próxima. Laura, y un saludo a toda la audiencia. Hablamos con el analista agropecuario Javier Preciado Patiño.